Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en una de las plumas más reconocidas de la literatura victoriana, Charlotte Brontë, con su Shirley. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Inglaterra se halla en medio de una depresión económica por las guerras napoleónicas. Robert Moore decide industrializar su fábrica, con la consecuencia de que despide a muchos de sus empleados que intentan atacar su fábrica. Su tímida prima Caroline está enamorada de él, pero un día llega Shirley, heredera de las tierras donde está la fábrica. Las dos se hacen muy amigas, aunque Caroline sabe que a Robert le convendría casarse con Shirley. El libro cuenta la historia de estos personajes y sus esfuerzos por ver cumplidos sus deseos. Análisis. Shirley es la segunda novela publicada de la escritora inglesa Charlotte Brontë y está entre meh y floja. Cronológicamente, es la primera novela escrita de la autora y, ¿saben qué? Se nota, y bastante. Miren, de una vez les aviso, no sé si me voy a poder resistir de hacer spoilers, al menos, mucho más de los que comúnmente hago. Y es que, a mi juicio, la trama es una broma. No es que esté mal hecha, sino que, considero, le sobran hartas páginas a esta obra. La versión que tengo, que es la versión digital de Alba Editorial, tiene 700 páginas, y, revisando la versión física de la misma editorial, esta tiene 750. Pues, a mi juicio, le sobran la mitad. Hay mucho relleno en esta obra. Pero, empecemos por el principio. La novela está narrada en tercera persona, y, por lo que encontré, es la única obra que escribió Charlotte de esta manera. Y, siendo francos, qué bueno que es así, ya que no se le da bien. Y es que el punto de la narración en tercera persona, a diferencia de la primera, es poder ver el punto de vista de varios personajes sobre los acontecimientos que suceden en la historia. Y no es que en esta novela no pase eso, sino que sucede de manera muy desigual. Pero me estoy yendo por las ramas. Comencemos por el principio de la historia. Al comienzo, y después de que Charlotte nos dé una larga introducción sobre algunos personajes secundarios, representantes de la religión cristiana, y casi irrelevantes, se nos presenta una intrigante situación. Resulta que, durante la comida en que se nos presenta a estos personajes, el señor Elstone, personaje secundario, le dice a otro secundario, de nombre Malone, que se dirija rápidamente a la fábrica de Robert Moore, ya que, al parecer, ha sucedido algo. Paréntesis, y un spoiler pequeño. Este personaje de nombre Malone, después de lo que podríamos denominar como este pequeño arco, ya no vuelve a aparecer en toda la obra hasta el final de la misma. Esto es bien chistoso, porque es como si a Charlotte se le hubiera olvidado totalmente este personaje introducido al principio de la novela. Un personaje de relleno. Ahora sí, regresando a la historia, el tal Malone se topa con Robert Moore, y este le dice que estaba esperando nueva maquinaria para su fábrica de producción textil. Sin embargo, esta no ha llegado, ya que ha sido destruida por los trabajadores. En este punto de la historia, vale la pena dar un poco de contexto sobre la novela y sobre Robert Moore. La novela está situada en Yorkshire, en el periodo 1811 a 1857, durante la depresión industrial resultante de las guerras napoleónicas y de la guerra de 1812, con el telón de fondo de la realización de actos de ludismo contra la fábrica textil de Yorkshire. Y, si se preguntan sobre qué carajo es el ludismo, este fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que les reemplazaban el trabajo. Los telares industriales y la máquina de hilar industrial introducidos durante la Revolución Industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con trabajadores menos calificados y que cobraban salarios más bajos, dejándolos sin trabajo. Entonces, lo que tenemos ante nosotros es, básicamente, un escenario de crisis económica, impulsada, por un lado, por las pocas o nulas ventas derivadas de las restricciones comerciales provocadas por las guerras napoleónicas, y, por el otro, por la sustitución de la fuerza de trabajo por el capital en las fábricas, es decir, desempleo. Nada alentador el escenario para nuestros personajes. Y, en lo referente a Robert Moore, este es un tipo solitario, que, generalmente, se hace todo él solo. Recordar que, para la época, que un hombre fuese autosuficiente, al menos, en lo que a labores domésticas se refiere, era casi imposible, ya que, como sabemos, ese era el rol de la mujer, y que solo piensa en sí mismo, y solo vive para su empresa.
Además, no se quiere casar, ya que, para él, es una pérdida de tiempo y recursos. Adicionalmente, y por si fuera poco, como patrón, es bastante severo, aunque no perverso. Retomando la historia, Robert Moore le dice a Malone que le dará casa a todos aquellos involucrados en la destrucción de sus máquinas. Y, hagan lo que hagan, no lograrán detenerlo y, mucho menos, lograrán detener el progreso científico y tecnológico impulsado por el capitalismo de la revolución industrial. Ante esto, los clérigos presentados en la introducción de la novela están de acuerdo con el posicionamiento político de Moore. Empero, ciertamente, le recriminan que se haga de enemigos por todos lados. Aquí viene una de las cosas más interesantes de la novela y, también, más desperdiciadas de la misma. Hay dos personajes potencialmente sugestivos, al menos, en lo referente a su relación con Moore: el señor Yorkie y el señor Elstone. Por un lado, el señor Yorkie es una especie de antítesis de Moore, ya que, en la medida de lo posible, y a diferencia de él, trata de velar por los intereses de los trabajadores. Mientras que, por el otro, el señor Elstone, si bien está del lado de los patrones, aboga por una seria intervención del Estado para regular las relaciones obrero-patronales. Desde mi perspectiva, pensaba, sinceramente, que la autora utilizaría estos tres personajes, Moore, Yorkie y Elstone, como representaciones simbólicas de posturas basadas en la economía política de la época. Para quien no lo sepa, su servidor es economista de profesión, estableciendo relaciones dialécticas entre sus diferentes posturas. Empero, y asumiendo que este no es un texto de política económica, sino una novela, tampoco esperaba una honda profundidad al respecto. Pero, para mi desgracia, esta oportunidad de poner en pugna posiciones antagónicas, teniendo en cuenta la crisis industrial derivada de las guerras napoleónicas, se ve totalmente desperdiciada. Reducida, solamente, a un par de intercambio de ideas, nada más. Regresando a la historia, conoceremos a otros dos personajes: Hortense, otro personaje secundario irrelevante, hermana de Robert Moore, y, finalmente, Caroline, prima lejana de los Moore. Nos centraremos en esta última. Caroline es una chica de 18 años, huérfana de padre, y, posiblemente también de madre, ya que, ésta la abandonó cuando era muy pequeña, y nadie sabe dónde está, si es que sigue viva. Caroline es una mujer que se sabe iletrada, sin los modales de la alta sociedad. Ante esto, acude a recibir lecciones a casa de los Moore, donde Hortense le enseña francés, costura y aritmética. Y, aunque se sabe ignorante, demuestra talento para aprender rápido. A Caroline le gustaría tener un empleo, para ganar dinero y poder ayudar a Robert Moore, ya que, adivinen qué, está profundamente enamorada de él. ¿Por qué? Porque sí, porque puede. La realidad es que, a mí, en lo personal, jamás me quedó claro por qué Caroline está enamorada de él, ya que, inclusive, es el mismo Moore que, en determinado momento de la historia, le dice que no sabe por qué ella lo ve como alguien más bueno de lo que en realidad es. A mi juicio, y, por ejemplo, a diferencia de lo que la misma Charlotte hace en Jane Eyre, esta relación se nota muy poco trabajada. Además, todas las veces en las que Caroline intenta acercarse con intenciones románticas a Robert, diplomáticamente, la desdeña. Sigo pensando que no hay ninguna razón por la cual esté enamorada de él, al grado de defenderlo a capa y espada. Considero que solo está enajenada con él. Solo hay un par de ocasiones donde Caroline increpa a Moore, donde se da cuenta que no es tan bueno como ella cree. La primera es cuando le dice que no trate a los trabajadores como si fueran chusma, porque le puede pasar algo, que no se rebaje, algo que suena bien clasista, pero que no sea irrespetuoso. La segunda ocasión, y en este justo momento que estoy redactando este guión, no sé todavía si se las voy a decir, ya que, considero, sería tremendo spoiler. Volviendo a la trama, Moore continúa a la casa de los involucrados en el incidente de sus máquinas y logra capturar al líder del movimiento. Pero, al mismo tiempo, sabe que es cuestión de tiempo para que su empresa caiga, ya que tiene severos problemas financieros. Por otro lado, por diferencias ideológicas, el tío de Caroline quiere que le deje de hablar a Moore. Esta acepta, ya que, además, no ve avances en su intento de cortejar a Moore. Ante esto, Caroline asume que no se casará jamás y se pregunta: entonces, ¿para qué nací? Les cuento lo anterior porque esta es la primera ocasión en la que se esboza una crítica al rol social de la mujer. Caroline no tiene ningún tipo de patrimonio, por lo que, y además para distraerse por tener el corazón herido, quiere buscar empleo como institutriz. Recordar que, para la época, este era un oficio muy común entre las mujeres que no tenían dote. Empero,
también era mal visto y mal pagado a nivel social. Sin embargo, su tío no quiere que trabaje. Para él, el futuro de su sobrina está en encontrarle un buen matrimonio, aunque él no sabe que ella está profundamente enamorada de Robert Moore. Y, por si fuera poco, Caroline se da cuenta de cómo es que viven las, entre comillas, solteronas, y, aunque parece que no les va del todo mal, en definitiva, ella no quiere esa vida llena de soledad. Dado que el tío de Caroline se da cuenta de que le pasa algo, y para cambiar de aires, decide llevarla ante una mujer. Ya llevo varios minutos hablando de la novela, y no sé ustedes, pero, para estas alturas, no les surge la siguiente pregunta: ¿por qué carajo el libro se llama Shirley? Pues, resulta que, la mujer ante la que quiere llevar su tío a Caroline es, nada más y nada menos, que la misma Shirley Kildare. Sí, este personaje aparece, aunque ustedes no lo crean, hasta poco más del 30% de la lectura. Sí, hasta después de 220 páginas. Así de lenta es la lectura. Bueno, hablando de Shirley, esta es una mujer de 21 años, heredera de una fortuna, y dueña del terreno en donde está la fábrica de Robert Moore. Adicionalmente, y en concordancia con lo expresado por varios personajes, es una mujer hermosa, que, además de tener nombre de hombre, posee modales asociados al género masculino. Shirley acepta ayudar a Caroline a pasar el trago amargo que está viviendo, y comienzan a desarrollar una fuerte amistad. A partir de aquí, la relación entre Shirley y Caroline se llevará a cabo con base en paseos e intercambio de ideas entre ellas. Además, Shirley se interesa por Robert Moore y se comienza a relacionar, por motivos de negocios, con él. Ante esto, a Caroline, en principio, le provocan celos y una posterior resignación, ya que sabe que no puede competir con una mujer como Shirley, que es hermosa, letrada y adinerada. En una de esas tantas interacciones, Shirley le dice a Caroline que Moore le cae mal, sin embargo, esta última no le cree. Shirley arguye que Moore solo interviene en la amistad entre ambas. En este sentido, la relación entre Shirley y Moore es un tanto extraña, ya que, por un lado, parece interesada en él, y, por el otro, le dice a Caroline que Robert le cae mal. Regresando al ámbito social, Shirley le dice a Caroline que hará obras caritativas para ayudar a los pobres. Así que realiza un plan de acción con los párrocos para ver cómo puede contribuir a nivel social. Realizadas las primeras aportaciones, parece que la campaña altruista está funcionando. Empero, Moore no está de acuerdo con lo que sucede, ya que, según él, el proletariado no es agradecido, y odia, cada vez más, a los industriales, y solo es cuestión de tiempo para que explote todo. Al respecto, en una de sus caminatas, Caroline y Shirley se topan con William, un trabajador al que Robert corrió de su empleo, aunque luego ayudó a colocarlo con el señor Yorkie. William les dice a las chicas que todo mundo odia a Moore. Sin embargo, estas reviran que, si Robert se va de Yorkshire, no habrá más trabajo. William acepta este hecho, pero eso no cambia la opinión que tienen los trabajadores sobre la actitud mezquina de Robert para con ellos. Todo lo anterior desembocará en un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y el grupo comandado por Moore. ¿Qué es lo que les deparará a nuestros personajes? ¿Cómo concluirá el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado? ¿Será suficiente la ayuda de Shirley para limar asperezas entre patrones y obreros? Shirley y Robert Moore terminarán juntos, tal como la novela sugiere en algunas partes. ¿Qué pasará con Caroline? ¿Podrá reparar su corazón roto? Tendrán que leer la novela para descubrirlo. Creo que es todo lo que les puedo decir de la trama sin caer en severos spoilers. Ahora sí, podemos pasar a otras cosas. En lo que se refiere al subtexto, la obra, además de mostrar la lucha entre la burguesía y el proletariado durante una época de crisis que agrava las tensiones, toca otros temas. El primero, y uno de los que a mí, en lo personal, se me hacen de los menos interesantes, es el religioso. Y es que, no es solo un asunto subtextual, sino literal. Es decir, hay muchas referencias religiosas, no solo a personajes de la época, sino bíblicas, así como conversaciones al respecto. No solo se queda, por ejemplo, en cierta moral cristiana desplegada en obras como las de su hermana, Anne, o en la misma Jane Eyre. El segundo, y en términos literarios, es que hay un cierto juego lingüístico. Por un lado, hay formas de hablar de algunos personajes que solo se entienden en inglés, y, por el otro, hay juegos de palabras que solo se entienden en dicho idioma. Además, también hay varias referencias a obras inglesas. En este sentido, la novela rebosa cierto nacionalismo literario.
Por último, y en términos culturales, hay cierta relación dialéctica entre las costumbres inglesas y las francesas encarnadas en personajes como los Moore, Shirley y Caroline, principalmente. En tercer lugar, y uno de los temas centrales, es la crítica al matrimonio y al rol social de la mujer. En lo que al matrimonio se refiere, hay algunos personajes que lo consideran una pérdida de tiempo y de recursos, además de que uno de ellos piensa que es una locura que dos personas pasen tanto tiempo juntas. A pesar de esto, se deja clara la idea de que el papel de la mujer en la sociedad debe estar asociado al matrimonio y nada más. Al respecto, en cierta parte de la historia, Caroline reflexiona sobre, entre comillas, las mujeres solteronas, sosteniendo que éstas deben tener más opciones, no limitarse a esperar si se van a casar o no. No deben estar sometidas a las labores domésticas, deben tener oportunidad de trabajar, de dedicarse a otra cosa que no sea el matrimonio, ya que, a las solteronas, los hombres las desprecian. Es más, para poderse casar, a veces, durante esta época, no solo era menester que la mujer fuese hermosa y lo que se consideraba en ese momento como socialmente femenina, sino que tuviera algún dote. Si no tenía alguna de estas cualidades, se convertía, en automático, en solterona. En resumen, las, entre comillas, solteronas, deben tener libertad financiera, cultural, intelectual, etc. Con respecto al papel de la mujer en la sociedad, además de solo suscribirla al matrimonio, particularmente, los hombres no tienen una muy buena opinión de ellas. Por ejemplo, el señor Elstone, el propio tío de Caroline, piensa que las mujeres son tontas. Pero no solo es el señor Elstone el que piensa de esa manera. Por lo menos, él es sincero y directo al respecto. A lo que me refiero es que, en cierto momento de la historia, sucede cierto acontecimiento que enfrentará, de nueva cuenta, a la burguesía y al proletariado. Antes de que esto suceda, los hombres mandan a resguardo a las mujeres a cierta casa. No les dicen qué es lo que está a punto de pasar. Empero, ellas no son tontas, y se dan cuenta perfectamente de qué es lo que está sucediendo. En este sentido, a través de Caroline y Shirley, se desarrolla una crítica hacia la masculinidad, en relación a que los hombres no saben amar, a que no confían en ellas, aunque tengan poder, recordar que Shirley es hermosa, adinerada y letrada, a que dudan de su capacidad de liderazgo. La posición crítica de Shirley sobre el papel de las mujeres en la sociedad puede resumirse en el siguiente pasaje. Si los hombres pudieran vernos como realmente somos, se asombrarían. Pero los hombres más inteligentes y agudos se engañan a menudo con respecto a las mujeres. No saben verlas a su auténtica luz, no las entienden, ni para bien ni para mal. La mujer que consideran buena es una cosa extraña, medio ángel, medio muñeca. La mujer que creen mala es casi siempre un demonio. Tener que oír, además, cómo se extasían con las creaciones de otros, adorando a la heroína de tal poema, novela u obra teatral, tachándola de hermosa, de divina. Hermosa y divina puede que lo sea, pero casi siempre es totalmente artificial, falsa como la rosa de mi mejor sombrero, que tengo aquí. Si dijera lo que pienso sobre este asunto, si diera mi verdadera opinión sobre algunos de los principales personajes femeninos de obras de primera categoría, ¿dónde estaría? Muerta bajo un montón de piedras vengadoras en media hora. También, por ejemplo, en cierto momento de la historia, llega el tío de cierto personaje a querer casarla por la fuerza. Según este individuo, es, entre comillas, para su propio bien. Sin embargo, solo busca casarla por conveniencia, para proteger, entre comillas, el apellido de su familia. La chica en cuestión le dice a su tío que ella hará con su vida lo que ella considere más conveniente, que si se casa o no, será única y exclusivamente cuestión de ella. En cuarto lugar, y como había mencionado antes, la obra destila cierto aire nacionalista. Y es que, el final, y sin caer en spoilers, es satisfactorio para la población inglesa. Además, y esto no lo trata de esconder la autora, es una novela de mensaje religioso. Por último, y como lo sentencié al principio, esta es una novela de 750 páginas. A mi juicio, muy extensa para lo que ofrece. Tiene mucho relleno. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.